Onda Cero, La Brújula, David del Cura. Una pregunta y hoy quizá tengamos algunas respuestas. ¿Qué va a suceder con el plástico que tiramos? Vamos a hablar de ciencia y hoy vamos a hablar de plástico. Cada año se producen en el mundo más de 150 millones de toneladas de plástico y una parte de él termina amontonado en vertederos o, lo que es peor, abandonado en las cunetas de las carreteras o en nuestros bosques, en nuestros campos. Hoy nos preguntamos qué va a suceder con todo ese plástico abandonado, ya que los científicos vienen avisando de que no va a desaparecer de la noche a la mañana. No puede desaparecer de la noche a la mañana. Nos lo va a contar Alberto Aparici. Buenas tardes, Aparici, ¿cómo estás? Hola David, pues muy bien. ¿Por qué el plástico es un material tan problemático? Bueno, no vamos a transmitir aquí la idea de que el plástico es como el demonio y que es terrible que lo hayamos hecho. En primer lugar, empecemos diciendo que el plástico es un milagro en la tecnología, ¿vale? Si uno quiere tener un material impermeable, un material ligero, resistente a los golpes, que no se disuelve en el agua, que tú puedes hacer una botella con él y cuando te bebes el agua y no la botella, porque no se ha disuelto, bueno, pues ese material existe, ese material es el plástico, ¿no? Y todas estas propiedades fantásticas que tiene provienen de cómo están ordenados sus átomos. Ya sabes, yo siempre me acabo yendo a los átomos. Sí. ¿No? Eres Los átomos, atomista. Exacto. Bueno, pues las moléculas del plástico, el plástico es un polímero, sonará esa palabra. Eso significa que las moléculas del plástico son muy largas, son cadenas que tienen miles o incluso decenas de miles de átomos. Y estas cadenas, como están una al lado de la otra, se enrollan unas en torno a otras, no están ordenaditas así de una manera perfecta, sino que están enrolladas, forman una especie de maraña que es extremadamente resistente. Es una maraña muy compacta, es muy difícil de romper y es muy difícil de atravesar también. Y eso hace que sea muy resistente al ataque químico también. Es difícil que el agua coja una de esas cadenas y la saque de la maraña. Incluso algunos ácidos tienen problemas para hacerlo. Es de hecho el material ideal para hacer pues recipientes, botellas, este tipo de cosas. Y no será precisamente que es tan resistente, que luego no podemos librarnos de él, y ese es el problema. Claro, es que esta es la gracia del tema, ¿no? Que las mismas propiedades que lo hacen estupendo también lo hacen problemático, ¿no? Una vez ya has terminado con este plástico, a ti lo que te gustaría es que se rompiera, que se dispersara, a lo mejor que algún bicho se lo coma o que haya algún gas de la atmósfera que lo destruya para que pase a formar parte de la tierra, de las piedras, de nuevo. Pero la verdad es que eso no ocurre, porque estas milagrosas, entre comillas, cadenas de átomos, pues son tan duras que apenas hay un par de procesos físicos que las pueden romper, dos apenas. La luz es uno de ellos, sobre todo la luz ultravioleta, también la infrarroja, pero de manera mucho más lenta. La ultravioleta lo hace de manera bastante severa. Y luego el oxígeno. El oxígeno es un gas muy reactivo que también es capaz de romper estas cadenas. Pero ambos procesos tienen una desventaja. Son procesos muy lentos, llevan décadas o a veces siglos. Y antes de que se terminen, ¿qué pasa? Pues que el plástico termina cubierto por algo, termina enterrado, ¿no? Y ahí abajo, a cubierto del aire y el sol, pues puede sobrevivir quizá millones de años, a lo mejor más. De hecho, hay gente que opina que si la raza humana desapareciera de repente de la Tierra, pensemos en el legado que dejaríamos en la Tierra. Los objetos metálicos que hemos fabricado se acabarían oxidando, durarían unos cuantos siglos. Los de piedra sabemos que se acaban cayendo, hay terremotos, los rompen, ¿no? Pueden durar unos cuantos milenios. Pero si unos extraterrestres vinieran a la Tierra dentro de millones de años, todavía podrían saber que hemos estado aquí porque entre las rocas de la Tierra, sandwicheados entre dos rocas, podrían encontrar un estrato de plástico en casi perfecto estado de conservación. David, si mañana desapareciéramos, es posible que nuestro legado fuera nuestro plástico. Anda, vamos a dejar una herencia de plástico. Bueno, puede que no, también has dicho que el plástico podría desaparecer si algún ser vivo se lo come. ¿Se puede comer plástico? Bueno, esto depende de cómo se mire. Uno, en principio, a primera vista, si lo piensa muy rápido, podríamos pensar que sí, porque al fin y al cabo el plástico está hecho de carbono, está hecho de hidrógeno, está hecho de oxígeno, son las mismas cosas que nos hacen a nosotros. La mayor parte de nuestro cuerpo está hecha de estos tres elementos, ¿no? Pero el problema es cómo están ordenados estos elementos en el plástico. Al estar ordenados en esas cadenas tan largas, en estos polímeros, esto se convierte en un problema. Porque para que un ser vivo pueda comerse algo, y además pienso no solo en un animal, sino a lo mejor en una planta, en una bacteria, pues lo primero que necesita es meterlo dentro de la célula, para que la célula lo pueda procesar y se lo pueda comer. Bueno, pues esto resulta que no se puede hacer. Con estas cadenas tan enmarañadas de átomos, son tan grandes que no hay manera de meterlas en una célula. Esto no tendría por qué ser un problema muy, muy serio, porque lo que hacen la mayoría de los seres vivos es segregar sustancias que salen fuera de la célula y rompen la cosa que tú te quieres comer. Bueno, esto básicamente es la digestión.
¿vale? Tú rompes las cosas en algo más pequeño y al final las cosas más pequeñas te las comes. Bueno, esto es lo que normalmente hacen los seres vivos, pero el problema es que para el caso del plástico no encontramos ni animales, ni plantas, ni prácticamente ningún microorganismo que sea capaz de hacerlo. Y de hecho es lógico, porque probablemente los últimos 50 años es la primera vez en la historia de la Tierra, y tiene más de 4.000 millones de años, es la primera vez en la historia que existen plásticos en la superficie de nuestro planeta. Entonces, ¿qué ser vivo iba a querer aprender a comerse una cosa que no existe, ¿no? Bueno, también es verdad. Sí, por eso siempre se dice que la mayoría de los plásticos no son biodegradables. Cuando se habla de que no son biodegradables se quiere decir esto, que nadie sabe cómo hincarles el diente. Bueno, digamos que nadie lo sabía hasta hace bien poquito. Porque esa es la noticia. Sí, señor. Después de todo esto, que ya se conoce un ser vivo capaz de comerse el plástico. Es una noticia que tiene apenas 3 semanas, pues se publicó en la revista Science, tengo ahora mismo el artículo aquí delante. Bueno, hay que hacer varios matices sobre esto. Ya se sabía que algunos microorganismos podían digerir algunos plásticos si previamente habían sido degradados por el sol, por ejemplo. Si ya había partido esas cadenas en trocitos el sol, había microorganismos que podía comérselos. También es verdad que no todos los plásticos son iguales, que había algunos que son fáciles de comer y hay otros que son dificilísimos de comer. Pero este artículo trata de uno de ellos, ¿vale? Tiene un nombre muy bonito, lo voy a repetir porque desde que me lo he aprendido me encanta, lo digo continuamente, el politereftalato de etileno. Bueno, ¿vale? eso sirve mucho para salir, por ejemplo, un viernes por la tarde-noche. Efectivamente. Establecer una conversación con alguien. Bueno, para todos los públicos digamos que es el material con el que se hacen las botellas, no es el material de esta botella que tengo al lado, las botellas de cualquier refresco. Este plástico en concreto es un plástico muy difícil, es uno de estos plásticos difíciles de degradar. Y hay unos científicos japoneses que se preguntaron, bueno, si tuviésemos que buscar un bicho al que le conviniera aprender rápido a comerse este plástico, ¿dónde lo podríamos encontrar? ¿Dónde puede haber mucho plástico de forma que a algún bicho le resulte rentable aprender a comérselo? Y bueno, ni corto ni perezoso se fueron al lugar más lógico, es decir, se fueron a una planta de reciclaje de botellas, que es donde hay mucho plástico de botella. Y voilà, tomando muestras allí, en una de ellas apareció una bacteria que hasta ahora era desconocida, hace 3 semanas que la conocemos, le hemos puesto el nombre de Ideonella sakayensis, de sakayensis es muy japonés, y esta bacteria no es solo capaz de romper estas cadenas tan largas del plástico, sino que además cuando lo rompe, esos trocitos se los come hasta convertirlos en dióxido de carbono. Es súper eficiente en ese sentido. Es la primera bacteria comedora de plástico y es una nueva estirpe que ha surgido precisamente porque nosotros hemos llenado el mundo de plástico y quizá en el futuro ellas y sus parientes pues nos puedan ayudar a deshacernos de estas enormes cantidades de plástico. A lo mejor si se las podemos dar a comer a ellas, pues Mucho las mejor, convertimos en mucho otra mejor. cosa. Van a engordar, hay mucho plástico por el mundo. Y habrá que tener cuidado, porque si lo convierten en dióxido de carbono, ya sabemos que el dióxido de carbono hay que tener cuidadito con él. Pero bueno, digamos que es un avance en este sentido. Bueno, Aparici, termina esta historia de comedores de plástico con una musiquita, por favor. Pues la musiquita que traigo hoy le va a gustar a nuestros oyentes que sean amantes de la música electrónica. Es un dúo noruego que se hace llamar Exploding Plastics, ¿vale? Por esto la he traído. Tienen precisamente un disco que se llama Treated Timber Resists Rot, que significa la madera tratada no se pudre. Me ha parecido muy apropiado, ¿no? Porque ahora el plástico sí se pudre. Esta canción se llama Kissed by a Kisser. Nos estamos jugando a Aparici, ¿eh? Nos estamos jugando con la opción musical de hoy. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Hasta el jueves que viene. Un gran abrazo, David. Hasta el jueves.